de riesgo, las manifestaciones clínicas que provocan, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento, ya sea del soporte que hay que darle al paciente y qué hay de tratamiento específico, pronóstico, prevención y unas breves conclusiones. Bueno, entonces, ¿qué es SARS? Es Severe Acute Respiratory Syndrome o síndrome respiratorio agudo severo. Está definida por la CDC como una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus llamado coronavirus asociado al SARS. Antes del 2003 se conocían unas cepas que generaban infección en el ser humano, la 229E, la OC43 y otras dos que son la HKU1 y la NL63. Estas representan aproximadamente entre un 10 y un 30% de infecciones del tracto respiratorio superior, pero generalmente ocasionan enfermedades respiratorias leves, que podrían verse más severas en niños, adultos mayores e inmunosuprimidos. Pero generalmente pues son virus que causan la gripe común. Entonces, en cuanto a epidemiología, nosotros, como esta es una exposición de SARS, vamos a hablar pues, de los que han generado pues, pandemia. El primero fue el SARS-CoV del 2002, que fue pues, descubierto en el 2002, pero como tal fue nombrado SARS en el 2003. Esta era una neumonía típica que apareció en una ciudad conocida como Foshan, China, con unas características muy similares a lo que hemos vivido hasta el momento con el COVID-19. En marzo del 2003 fue que la Organización Mundial de la Salud lo nombró SARS y hasta julio, que fue ya el mes en donde la organización pues nombró o pues anunció que ya se había finalizado la pandemia. Este virus había afectado 29 países y regiones, había generado 8.096 casos y 774 muertes. Aquí pueden ver en el mapa pues la distribución que tuvo el SARS en esa época. De todas maneras no había tanto viaje como hay actualmente. Y además de eso también se considera en algunos pues, ensayos, artículos comparativos entre las enfermedades, consideran que este SARS requería pues de mayor, o sea, de un contacto más cercano para generar infección. Entonces de pronto eso también hizo que no fuera una pandemia que alcanzara pues todas las regiones que ha alcanzado hasta el momento pues el COVID-19, que ha sido pues prácticamente todo el planeta excepto Antártica. El MERS-CoV del 2012, este fue un síndrome pues, respiratorio que se generó y pues prácticamente se distribuyó principalmente en el este asiático. También alcanzó pues partes de Estados Unidos, Canadá y de Europa, pero principalmente pues fue en la península arábica donde se distribuyó este virus. Este fue el momento en donde se aisló un nuevo betacoronavirus, se propagó muy rápidamente y sobre todo entre trabajadores de salud. Este tenía 2.400 casos pues, confirmados hasta el momento en que ya dejó de ser pues, un virus como tal tan patológico y pasó a ser uno de los de la gripe común. Generó 710 muertes, tuvo pues, una tasa de mortalidad más alta que la anterior, 30%. Pero el contagio, como les dije, era limitado. Quería aclararles que en la anterior, el SARS-CoV, pues primero que sucedió en el 2003, es una zoonosis, pues todos estos lo son, y se cree que se originó también en murciélagos. Este también, pero tenía un huésped secundario diferente, principalmente camellos y gatos. Bueno, en cuanto al SARS-CoV-2, este pues, también es un beta-coronavirus. Pues, los primeros reportes sucedieron a finales del año pasado, en los meses de noviembre y diciembre. Se encontró primero en Wuhan, China, y luego ya en febrero del 2020 la Organización Mundial de la Salud la clasificó pues, y la nombró la enfermedad del COVID-19, enfermedad causada pues, por coronavirus del 2019.
Se cree que pues, hay más casos reportados de los que hay actualmente. La cifra para el día de hoy ya sobrepasó los 50 millones de casos. Hay aproximadamente 1,25 millones de muertes y ha alcanzado 219 países y territorios. Como les dije, pues esta pandemia sí alcanzó pues, eh, todo el planeta, a excepción pues, de Antártica. Y la transmisión por servicio de salud se considera que ha sido también una gran aporte pues, a la cantidad de casos que podemos encontrar. Esto en cuanto a la virología, y ya hablando de la patogénesis del virus, recordemos que hace parte de la familia Coronaviridae, es un ARN monocatenario positivo del género beta coronavirus, es un linaje B, que ese, pues, son los que se consideran que infectan pues, al género, pues, a la raza humana, y de aquí también, de este linaje B, nació el primer SARS-CoV. Las estructuras principales de este virus son el spike, que es con lo que entra a, al, a las células huésped, la envoltura, la membrana y la nucleocápside. Estos van a ser muy importantes más adelante cuando hablemos en el momento en que se decida hacer una vacuna, ya que la proteína S es la que más se está investigando y la que probablemente están usando pues, todos los laboratorios para realizar la vacuna. Bueno, entonces la transmisión generalmente se hace por gotículas que son inhaladas por alguna persona y ingresan a la vía aérea superior, ahí el virus comienza a replicarse y luego desciende a la vía aérea inferior. También se puede transmitir por pómites, fecal oral y pues oral oral. Eh, bueno, entonces una vez ingresado a la vía respiratoria, el virus pues tiene el receptor diana, es la enzima convertidora de angiotensina 2, que si recordamos pues está expresado tanto en el tracto respiratorio inferior, corazón, riñón, estómago, vejiga, esófago, intestino y también pues en el endotelio. Eh, por medio de este receptor es que la proteína S, como ya les mencioné, que posee pues, dos subunidades, la subunidad S1, que es la que interacciona y se une con el receptor, y la subunidad S2, que es la que permite hacer la fusión de la membrana del virus con la de la célula huésped. También hay otras glicoproteínas que se asocian pues, a esa entrada, pero la principal es esa proteína S. Bueno, entonces una vez se genera ese cambio conformacional, porque esa proteína S debe ser escindida, se hace la fusión de membrana y se entra por medio como de una eh, endocitosis o por medio de una vesícula dentro de la célula huésped. Después de eso hay una liberación de la nucleocápside y la liberación del RNA, que ya mencionamos, pues que es un monocatenario positivo del virus al espacio intracitoplasmático. Luego, después de eso, ese RNA, que funciona como un RNA mensajero, se va a transcribir y se va a traducir y para formar un complejo que se llama RTC, que es de replicación-transcripción. Con ese complejo va a haber una replicación del RNA y el ensamblaje de proteínas utilizando pues, la misma maquinaria celular para formar esos elementos estructurales fundamentales que ya les mencioné, que era la nucleocápside, la membrana, de nuevo la proteína S, etc. Y hace exocitosis para salir de la célula huésped. Esto es más o menos lo que ya les mencioné, solo que es en la imagen, ahí podemos ver la entrada del virus, entra por medio de una vesícula, libera el RNA, se replica, luego se transcribe y se traduce y forma pues de nuevo las proteínas y se ensambla y se maduran utilizando la misma maquinaria de la célula huésped. Listo, entonces en cuanto a la patogénesis de la enfermedad, es muy importante tener en cuenta la respuesta inmune, ya que en muchos de los reportes que han habido de artículos se ha mencionado que la respuesta inmune juega un papel muy importante porque se ha hablado de tormentas de citoquinas, o sea, de una respuesta exagerada por parte de la respuesta inmune innata y adaptativa.
Eh, Cuando hay una expresión normal de la inmunidad innata y de la adquirida, generalmente se hace una contención del virus normal y estos son los pacientes asintomáticos o con síntomas pues leves. También una buena expresión de receptores tipo TOL, sobre todo cuando el virus hace la entrada a la célula huésped por medio de la vesícula, como en las membranas nosotros encontramos estos receptores, cuando aparecen presentes generalmente se relaciona con una enfermedad menos grave. Y se han hecho pues estudios en ratones en donde se ha hecho una deleción de este receptor y pues efectivamente genera una enfermedad más severa. En cuanto pues, a la enfermedad severa, como ya mencioné, hay desregulación de citoquinas, efectos citopáticos virales, regulación a la baja de la ECA2 pulmonar, pues ya al avanzar la enfermedad, respuesta inmune anormal, autoinmunidad, que es muy importante. También a veces hay expresiones pues, aberrantes de las células como tal, metaplasias que puede generar. La activación del TH1 de otras preinflamatorias es muy importante dentro de esa respuesta exagerada y de hecho en animales que se les ha tratado de inhibir estas vías pues presentan enfermedades más leves y asimismo también disminución de células T e interferón 1 ha demostrado pues que genera enfermedad severa y esto también es como un punto clave en donde se ha buscado generar algún tratamiento específico para la enfermedad. Esto es importante recordar que sobre todo pues, los estudios más enfocados en esto salieron con el SARS-CoV-2, o sea, con el COVID-19, porque como el anterior SARS pues evolucionó tan rápido, los meses que tuvieron para hacer investigación fueron muy pocos. Entonces ya esta información como tal de la respuesta inmune y eso fueron mejor estudiados con esta enfermedad. En cuanto a la histología, las autopsias, sobre todo de pacientes pues, COVID, se encuentra un daño alveolar difuso, pérdida de cilios a nivel del tracto respiratorio, metaplasia escamosa, denudación del epitelio bronquial, infiltrado de células gigantes y pues una invasión de macrófagos tanto a nivel del alvéolo como del intersticio. Como ya les mencioné, la misma glicoproteína puede reducir la expresión de la ECA, sobre todo en neumocitos tipo 1 en etapas tempranas de la enfermedad y eso se ha asociado también con una enfermedad más severa. También hay que tener en cuenta las manifestaciones extrapulmonares que se hallaron tanto en el SARS-CoV del 2003 como en el de ahora que comprometió pues el vaso, hubo hemofagocitosis, se formaron membranas hialinas, sobre todo a nivel pulmonar, y neumonía bacteriana secundaria, que es una de las causas, sobre todo ahorita también de COVID-19 y más en países en desarrollo, que ha generado pues enfermedades más severas porque no solamente están pues infectados con la enfermedad viral, sino que se sobreinfectan con una enfermedad bacteriana, ya sea nosocomial o de adquirida en la comunidad. Los factores de riesgo que pues ya creo que todos sabemos de enfermedad severa, así, tanto para el del 2000 ahora y para el MERS también es edad avanzada, comorbilidades como diabetes, hipertensión, estatus socioeconómico también se relacionó sobre todo pues por las barreras de acceso y en género se ha encontrado sobre todo en reportes de Europa, de China y de Asia que el género masculino se ha visto más comprometido para realizar enfermedades severas y además de eso también la tasa de mortalidad ha sido mayor en hombres. Las anormalidades en el laboratorio también, como vamos a ver más adelante en el pronóstico de la enfermedad, se relacionan también con una tasa de mortalidad más elevada, sobre todo si el paciente presenta lipopenia, trombocitopenia, transaminitis, elevaciones de la LDH, de la proteína C reactiva, del dímero D y también anormalidades en la coagulación como prolongaciones del tiempo de protrombina. Los factores virales y genéticos como en cualquier enfermedad pues, son multifactoriales, entonces los mismos factores virales del virus, dependiendo de la cepa, puede generar también enfermedades más severas y factores genéticos del mismo paciente que predispongan más a realizarlo. Listo, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas debemos tener en cuenta que el tiempo de incubación es aproximadamente de una semana.
El SARS-CoV-2 se ha demostrado que puede durar hasta 14 días, un poco más largo que el del 2003, pero ambos se caracterizan porque todos sus síntomas iniciales y en los pacientes que tienen manifestaciones clínicas leves son muy inespecíficos. Como ya sabemos, la presencia de fiebre, tos seca, mialgias, dolor de cabeza, disnea, letargia, a veces en un 70% de pacientes, sobre todo ahorita con el COVID-19, también se ha presentado náuseas y vómito, diarrea. Y también hay que tener muy en cuenta pues, los mismos síntomas extrapulmonares como mareos, dolor de cabeza y eso, porque también puede significar compromiso pues neurológico, que ha sido algo también muy investigado en esta ocasión, porque se pudo en algunas investigaciones comprobar el, pues, el cruce del virus en la barrera la VHE. Listo, entonces en cuanto al curso y las complicaciones, pues aproximadamente un 30%, un 10 y 30% evolucionan a una falla respiratoria, dependiendo también del país, han reportado pues diferentes porcentajes en donde el paciente pues genera un síndrome de dificultad respiratoria aguda. También hay manifestaciones cardiovasculares, hemos escuchado muchos reportes de pacientes que han generado síndromes coronarios, también otras enfermedades tromboembólicas como ACV, sobre todo isquémicos, y enfermedades inflamatorias, especialmente en niños. En cuanto a la pandemia COVID-19 como tal, nosotros, el Ministerio de Salud desde acá de Colombia, define caso probable como una persona que ha tenido contacto cercano con un caso sospechoso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días. Ese contacto cercano habla de varios minutos a menos de 2 metros de ese paciente, de esa persona pues, que tenga pues, una enfermedad sospechosa o confirmada de COVID-19, que haya viajado en los últimos 14 días y sobre todo que sea trabajador en el ámbito hospitalario, no, pues, no puede ser ya sea aseador, médico, auxiliar, etc. El asintomático como tal lo define como un contacto estrecho de caso confirmado con COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Pero recordemos que a veces pueden manifestar después de esos 7 días, entonces siempre es importante hacerle seguimiento a esos pacientes. Al inicio de la pandemia, el caso probable se consideraba también con un valor de, pues, positivo para fiebre, o sea, por encima de los 38 grados centígrados. Sin embargo, desde aproximadamente junio es esta definición de caso probable que ya manejamos aquí en Colombia. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que hay, a pesar de que hay muchas manifestaciones que son inespecíficas como tal para la enfermedad, hay unas manifestaciones que nos pueden direccionar más a creer que este paciente sí puede tener coronavirus o COVID-19. Sobre todo si presentan disnea, porque uno muy bien puede tener manifestaciones clínicas de una gripe común, pero la disnea como tal nos puede orientar más a que sea un paciente pues COVID-19. También hay muy interesante unos cambios cutáneos que ahorita hablaba pues de cambios inflamatorios. Esta imagen que ven acá es de perniosis cutánea en el pie. Eso es una enfermedad vasoespástica inflamatoria pues del endotelio. Eso generalmente se ve en pacientes que sufren de síndrome de Raynaud y otras autoinmunidades y se presenta principalmente en mujeres, pero también se ha reportado, aunque sea inusual, en pacientes COVID-19 y de hecho lo están llamando el COVID toes, o sea, los pies del COVID. Allá. Listo, entonces, ¿a quién se le hace la prueba? La prueba se hace a los pacientes pues, que sean un caso probable.
de COVID-19 o que pues soliciten la prueba a la EPS. La EPS como tal tiene 7 días para realizar esa prueba y generalmente la prueba se toma es en la vía nasofaringea, porque si uno la hace orofaringea puede llevar a más como equivocaciones que la nasofaringea. Esa es la que recomiendan en la mayoría de los casos. Y sobre todo las pruebas que llegan hasta la parte posterior de la nasofaringe, ya que cuando se hace la toma de muestra solamente eh, eh, pues en el vestíbulo nasal, también pues, puede generar equivocaciones. Listo, entonces para la prueba la que generalmente se usa es la primera, que es la detección por medio de RT-PCR pues, el material pues, del virus. Es la más ideal porque se puede hacer rápido en los primeros días de la infección. Tiene una sensibilidad y especificidad supremamente alta, aproximadamente del 90%. Eh, es muy extraño encontrar falsos negativos, pero cuando se sospecha pues, que el paciente es muy probable que tenga COVID-19 pues, por la epidemiología y los cercos epidemiológicos que se hacen, e igual presenta una prueba negativa, se recomienda repetir esa prueba después de 24 o 48 horas, sobre todo después de las 24 horas, porque cuando es dentro del mismo día, pues lo más probable es que la prueba vuelva a salir negativa. Cuando sale un resultado indeterminado, eso es generalmente porque se halla solamente uno de las proteínas que se están buscando, y para que la prueba salga positiva casi siempre hablan es de dos proteínas pues, de las estructuras fundamentales que ya les mencioné. Entonces ahí generalmente lo que hacen es llamar al laboratorio y preguntar por qué salió indeterminada. Sin embargo, pues de nuevo se puede repetir la prueba después de 24 horas. Cuando se hace el diagnóstico de reinfección, esto sobre todo se hace en los pacientes, porque es que hay que tener en cuenta que esta prueba puede seguir saliendo positiva hasta 10 días después de que el paciente pues, se haya hecho la prueba y que, por ejemplo, ya no tenga síntomas, pero es porque en la parte pues, de la nasofaringe sigue habiendo pues, como una descamación de las células a ese nivel, entonces sigue habiendo una liberación de ese RNA viral a pesar de que la persona ya no, pues, no presente la infección como tal. Entonces hay que tener en cuenta eso. En cuanto a la serología, los anticuerpos, pues esa es una prueba que no se recomienda mucho porque se demoran mucho en desarrollarse. Hasta después de 14 días es que uno podría realizar pues, la prueba para que saliera positiva. Antes de eso no va a salir, y pues ya probablemente para ese entonces esos son los 14 días del aislamiento que uno le solicita, por ejemplo, a un paciente asintomático o a un paciente con síntomas leves que uno le mande pues, para manejo en casa, que haya esa oportunidad. Entonces principalmente se hace RT-PCR con muestras nasofaríngeas. Listo, entonces en cuanto al laboratorio, nosotros podemos encontrar una leucocitosis y una elevación a nivel de los linfocitos. Sin embargo, en varios estudios, sobre todo en Estados Unidos, se ha encontrado que hasta un 15% de pacientes realizan linfopenia, y como ya les mencioné, la linfopenia es un pues, marcador de severidad, sobre todo para los pacientes que ya de por sí tienen una enfermedad severa, también para que es un marcador de mortalidad. Entonces también podemos encontrar una elevación de las transaminasas, LDH elevado. También se han mencionado otros marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la procalcitonina, sobre todo la procalcitonina ahorita con el COVID-19, porque en SARS-CoV no se consideraba como pues, un marcador importante dentro de los de laboratorio que uno generalmente pide, la ferritina y la velocidad de sedimentación globular. En cuanto, como ya les mencioné, en cuanto a las anomalías en las pruebas de coagulación, generalmente vemos es una prolongación de
de los tiempos de protrombina y tromboplastina. Eso se vio tanto en el SARS de 2003 como en el de ahora. Listo, entonces ya es muy importante siempre, además de pedir el laboratorio, que el paciente tenga por lo menos en un ámbito intrahospitalario, tiene que tener por lo menos una radiografía para uno poder ver pues, cómo está ese pulmón, y además de eso es importante también para ver la evolución clínica del paciente, porque en las etapas tempranas la radiografía puede salir muy normal, pero a medida que evoluciona el paciente se pueden empezar a formar las consolidaciones o las opacidades basales. Como pues, todos sabemos, el TAC es un medio de imagen pues, más confiable para estos casos que la radiografía. Entonces, pues una vez uno tiene una radiografía alterada o tiene un paciente que no mejora y pues hay que hacerle ese examen adicional, se realiza el TAC, y en estos TAC se encuentran generalmente opacidades basales en vidrio esmerilado, engrosamientos interlobulares septales intersticiales, que esto es muy pues del SARS, consolidaciones, engrosamientos pleurales adyacentes, y hay algo que llaman el crazy paving pattern, que es como un patrón empedrado que ya les voy a mostrar, y es cuando se combina estas opacidades en vidrio esmerilado con engrosamiento interlobular septal intersticial. Que es importante tener en cuenta que en los SARS estas opacidades y estas consolidaciones las vamos a encontrar generalmente en los lóbulos basales y en la región de la periferia. Es muy extraño encontrar en estos pacientes bronquiectasias, eflusiones pleurales o pericárdicas o linfadenopatías. Esto más que todo lo podemos encontrar en el SARS de ahora, porque sobre todo las efusiones pericárdicas, o sea, las asociaciones con efusión pericárdica, porque en el SARS del 2002 estas casi no fueron reportadas. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes hay una disminución en la confianza pulmonar. Esto más adelante lo vamos a describir más cuando hablemos de qué ventilación le sirve al paciente, y también por qué es importante o por qué funciona la posición en prono para mejorar la disnea. Como pueden ver, esta es una radiografía de un paciente con SARS. Esta como tal es del SARS de 2002. Ahí podemos ver pues unas opacidades a nivel de las bases y de la región pues, medial. Sobre todo pues, en estos pacientes, como ya les mencioné, estas son las zonas que cubre, y en el SARS del 2002 también alcanzaba a subir un poquito más de las regiones basales que vemos ahora con el COVID-19. Este aquí es un TAC de otro paciente también del SARS del 2002. Podemos ver un patrón en vidrio esmerilado, este es a nivel de las bases. Este es el patrón que les mencionaba empedrado, crazy paving pattern, que es la combinación del vidrio esmerilado con esos engrosamientos inter e intralobares. Esto se ve mucho en los pacientes que tienen proteinosis pulmonar, sobre todo, pero pues también se han encontrado ahorita con el COVID. Listo. En cuanto al tratamiento, todos sabemos que con el COVID-19 el tratamiento como tal ha sido manejo de soporte, o sea, tratar de aliviar los síntomas del paciente, porque como tal un medicamento específico para el SARS-CoV-2 no existe, e igual fue para SARS-CoV del 2002 y el MERS del 2012. En los países pues, que tienen mucha prevalencia de influenza, la NIH recomienda hacer un tratamiento empírico, sobre todo si están en época de influenza, para esos pacientes. Sin embargo, ellos no recomiendan que se haya un tratamiento empírico para neumonía bacteriana, a menos que uno sepa que o sea, la región, o sea, por epidemiología, que ese tratamiento empírico y también por el laboratorio del paciente, uno pueda decir que también está sobreinfectado, ya sea con una enfermedad adquirida en la comunidad, o sea, que el paciente entre con los síntomas, y además de eso en el laboratorio nosotros veamos una leucocitosis muy elevada, con neutrofilia,
los marcadores de inflamación pues mucho más elevados. Y cuando es nosocomial, por ejemplo, que tengamos un paciente que esté infectado pues, por COVID-19 e inicialmente no encontremos, por ejemplo, anormalidades a nivel de la radiografía o del TAC, y que durante los primeros días o ya cuando lleva más tiempo en la hospitalización comienza a hacer de nuevo fiebres, comienza a tener laboratorios alterados, etc. Como en todo paciente hospitalizado, es muy importante prevenir el accidente tromboembólico, entonces recomiendan mucho dar enoxaparina, como ya sabemos, los 40 miligramos día para evitar, o sea, como tromboprofilaxis. En cuanto a los AINES, esto ha sido un tema muy discutido entre muchas asociaciones, pero el resumen en general es que no se ha podido comprobar como tal que los AINES generen pues con mayores complicaciones en estos pacientes. Por los pocos reportes que hay, se sigue considerando pues el acetaminofén el antipirético de elección, pero en dado caso, tanto en paciente hospitalizado como en los pacientes que se traten en casa, en caso de que el acetaminofén no merme o no alivie los síntomas de fiebre, mialgias, etcétera, se puede recomendar al paciente que tome Pesaina. Es muy importante evitar los nebulizadores porque estos generan aerolización pues de las gotículas del paciente. Y en cuanto a los medicamentos crónicos en un paciente hospitalizado, los IECAS y los ARAs, las estatinas, se considera que se puede continuar normalmente, no afecta como nada la evolución del paciente, mientras que los agentes inmunomoduladores como los corticosteroides, sobre todo la prednisona, sí se considera que podrían retirarse o reemplazarse porque sí afectan como el pronóstico del paciente y se ha asociado con mayor mortalidad en este grupo. Obviamente hay que evaluar el caso específico y qué tan necesario son estos inmunomoduladores en estos pacientes, pero pues sí se recomienda que si se pudieran quitar, se quitaran. En cuanto al paciente del casa, como ya les mencioné, es puro manejo sintomático, acetaminofén primero y si no AINES. Recomiendan también dormir en prono porque pues mejora la respiración del paciente porque en esa posición se puede aumentar pues o sea, beneficia, más bien más que aumentar, beneficia la confianza pulmonar, que es algo que se puede ver afectado en esta enfermedad. Y cuando uno recomienda al paciente que deba consultar, cuando ya comienza con una disnea severa, con una saturación de oxígeno debajo del 94%, cuando hay alteración en la esfera mental. Esto es importante por lo que ya habíamos mencionado, que en esta pandemia el COVID-19 pues afecta bastante, ha demostrado que afecta mucho la parte neurológica. Entonces, no solamente tenemos que tenerlo en cuenta para los pacientes que comienzan a quejarse de dolor de cabeza, sino que estos podrían ser también como predictores de que más adelante pueda generar pues enfermedades más severas como un ACV isquémico. Y otros síntomas de hipoperfusión como la hipotensión, la cianosis, la anuria y el dolor precordial, por lo mismo que les mencioné, los efectos cardiovasculares, sobre todo pues las isquemias, los síndromes coronarios agudos. Listo, entonces en cuanto al tratamiento específico, entre comillas, para el SARS o el COVID-19, tanto en esa época como ahora, nunca se encontró un tratamiento que de verdad funcionara y uno dijera que en vivo evitaba el ingreso del virus a la célula huésped o disminuyera su replicación. Se ha hablado del uso de glucocorticoides y dexametasona, de hecho todavía en algunas asociaciones le están recomiendan una dosis de 6 miligramos al día por 10 días, pero estos pacientes pues también que se revise muy bien el caso, si de pronto ese paciente le puede servir, y hablan más que todo en pacientes que requieren oxígeno, en pacientes que estén ventilados, o sea, mecánicamente ventilados, podría servir la dexametasona para combatir
esa hiperrespuesta, esa respuesta exagerada por parte del sistema inmune, pero en general en pacientes con síntomas moderados o que no todavía tengan un compromiso respiratorio así severo, no se recomienda el uso de glucocorticoides porque sí se ha asociado a mayores pues, efectos adversos y además de eso un aumento en la tasa de mortalidad dentro de los primeros 30 días de la enfermedad. En cuanto al uso de antivirales, actualmente se está recomendando mucho la ribavarina, el remdesivir para el SARS de este año, porque es un antiviral nuevo que se ha estudiado sobre todo para este SARS, sobre todo en los pacientes de nuevo que estén utilizando, que requieran oxígeno de bajo flujo. El remdesivir es un análogo de nucleótido que tiene pues sobre todo, o sea, se ha encontrado muy buena actividad contra el COVID-19, pero pues de todas maneras, como les digo, es una población muy específica. En cuanto a la ribavirina, ese fue el que se utilizó bastante en el SARS del 2003, pero de nuevo también solo servían los pacientes que ya tenían una enfermedad muy severa. En los pacientes con síntomas moderados o incluso leves, se reportó algún beneficio, pero la verdad ese beneficio era tan poco comparado a los efectos adversos que podría mostrar este medicamento que al final decidieron no volverlo a usar. Otros antivirales de los que se ha hablado ha sido la combinación de lopinavir y ritonavir, pero de nuevo, sobre todo estos medicamentos no han encontrado la verdad beneficio alguno en los pacientes con SARS. Esta combinación de medicamentos se usó tanto para el del 2003 como el de ahora. La hidroxicloroquina y la cloroquina como tal ya casi no se está recomendando. Este medicamento se utilizaba porque in vitro demostró que podía evitar el ingreso del del virus a la célula huésped, atacando sobre todo pues la proteína S, pero pues desafortunadamente en vivo no se ha demostrado que eso se pueda lograr, entonces pues ya la verdad los efectos adversos que sabemos de la hidroxicloroquina y la cloroquina como la prolongación del QT y las alteraciones sobre los pacientes con pues alteraciones metabólicas pues son muy elevadas, entonces pues no se recomienda. La ivermectina es otro medicamento que también se ha considerado su uso, se ha podido demostrar sobre todo muy empíricamente pues el mejoramiento de algunos pacientes, pero como tal documentación objetiva que diga que funciona, pues no se ha demostrado. Y asimismo con la citromicina la combinaban mucho con la hidroxicloroquina, pero pues igual no ha demostrado también mucho beneficio. En cuanto a los inmunomoduladores, también es buscando pues, disminuir esa respuesta inmune exagerada. Se han utilizado sobre todo los inhibidores de la IL-6 y de sus receptores. El cetuximab ha sido el antiviral que han utilizado como tal específico para inhibir la IL-6, mientras que los otros dos inhiben ese receptor. Los criterios de severidad más importantes que hay que tener en cuenta es la hipoxia, con una saturación de oxígeno menor de 94% recién ingresado al paciente, pero ya una vez dentro del ámbito hospitalario, las metas de oxígeno ya varían por encima del 90%, o sea, se le da al paciente, no se le exige pues tanto para que tenga esa saturación de oxígeno tan elevada, sino que ya estando pues valorado y con observación diaria, se puede dejar con una saturación de oxígeno por encima, pues que no baje de 90. Pero ya teniendo pues menos de 94% ya se considera un criterio de severidad y una necesidad de hospitalizar al paciente y asimismo la necesidad de oxígeno, soporte ventilatorio. Este es un algoritmo muy chévere que encontré en uno de los artículos en los cuales se basó esta exposición. Básicamente en este nosotros podemos observar que es como el algoritmo para saber cómo manejar un paciente críticamente enfermo que requiera UCI. De esto es muy importante tener en cuenta cuándo y cuándo no se debe intubar al paciente y sobre todo también, por ejemplo, que los pacientes que se benefician mucho de flujos bajos, por eso que les mencionaba de la confianza pulmonar. Y a la vez también se benefician mucho de un PIP elevado por lo mismo.
En cuanto a los pacientes que no se intuban y se pueden dar como la espera, había mucha, como no se ponían muy de acuerdo entre los diferentes estudios entre usar una cánula nasal con alto flujo o usar métodos no invasivos como el CPAP o el BiPAP. Eh, la verdad, la gran mayoría de estudios optaban por la cánula nasal de alto flujo porque mencionaban que hacía menos aerolización de gotículas y requería pues como menos control por parte del personal sanitario. Entonces ese es como el que en este momento es el de elección. Eh, y ya, como tal en esa parte de ventilación. En cuanto al pronóstico, pues como ya les mencionaba, muchos de los factores de riesgo que predisponen pues, a aumentar pues, la posibilidad de contagio y de generar síntomas y severidad de la enfermedad también nos van a determinar el pronóstico del paciente y la como mayor probabilidad de muerte. En la edad avanzada es muy importante tener en cuenta estas cargas virales porque tanto con el SARS-CoV del 2002 como el de ahora, esas cargas virales aumentadas también aumentaban la tasa de mortalidad. Esto es muy importante sobre todo porque podemos relacionar esto con la muerte del personal hospitalario. La cantidad de personas que se han muerto, que sean enfermeras, o sea, que trabajen dentro de un hospital o una clínica, son muchísimas por esto mismo, porque se asocia mucho la severidad de la enfermedad con estas cargas virales elevadas. También vamos a asociarlo pues con morbilidades del paciente porque pues cualquier alteración pues del metabolismo también va a desencadenar las demás enfermedades al deterioro del paciente, la hepatitis B crónica, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera. Los laboratorios pues, alterados como lo podemos encontrar con la LDH, la linfopenia, eh, y también podemos relacionarlo con ciertas proteínas que presenta el virus, que eran lo que yo les mencionaba de como tal los factores virales. Hay ciertas proteínas que también predisponen más a una enfermedad viral más severa, sobre todo a nivel de las subproteínas del virus. La susceptibilidad de la persona infectada también se relaciona mucho con la parte de comorbilidades y también la importancia de poder diferenciar cuando el paciente solamente tiene, pues, o sea, solamente no, cuando está infectado por coronavirus o cuando también tiene una sobreinfección, que a veces eso no se tiene muy en cuenta y ha habido un porcentaje de personas que han fallecido muy alta porque han tenido una sobreinfección bacteriana y no se descubrió a tiempo. Quería pues comentarles que el día de hoy Pfizer y BioNTech pues sacaron, pues anunciaron más bien que la vacuna de ellos ya casi iba a estar lista. Más del 90% pues de las pruebas han sido efectivas en los participantes que han tenido. Ellos ya están en una fase 3 de la producción de la vacuna y esperan que aproximadamente a finales de este año ellos ya puedan pues, empezar a producirla. Ellos ya tienen como la confirmación por parte de la FDA en Estados Unidos. Entonces pues ha sido una de las vacunas pues, más prometedoras que podemos ver, ya que se ha probado pues, la efectividad y los efectos adversos que ha demostrado han sido prácticamente mínimos. Y además de eso, las poblaciones que ellos con las que han trabajado han sido muy diversas en cuanto a raza y comorbilidades de los pacientes. Ya para concluir, pues, el SARS pues, ha planteado un gran desafío indiscutiblemente pues, para los servicios de salud pública mundial y desafortunadamente ya hemos tenido, o sea, esta ya es la tercera vez que ocurre en este siglo una enfermedad de este nivel y seguimos cometiendo los mismos errores que se hicieron en el SARS del 2002, por ejemplo. Desafortunadamente, por ejemplo, las alertas por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de los mismos gobiernos, por parte eh, y las estrategias para hacer cuarentena o aislamiento obligatorio de la gente
ha sido muy lenta y esto pues ha afectado y ha generado más propagación y distribución de la enfermedad a nivel mundial. Tener en cuenta que las características clínicas del SARS pues no son específicas y eso hace pues que sea mucho más difícil distinguirlas de otra enfermedad grave, por ejemplo, de cualquier otra neumonía. En el contexto actual de la pandemia, en las guías era muy importante tener en cuenta por ejemplo, el COVID-19 como uno de los principales diagnósticos diferenciales y no tenerlo como un diagnóstico de exclusión. Todavía hay demasiadas preguntas sobre el tratamiento que siguen sin respuesta y también asociados pues, a la disfunción miocárdica que puede generar la enfermedad, el papel de la ventilación no invasiva que les mencionaba ahorita y la cánula nasal de alto flujo, el uso de corticosteroides, que pues, ha sido uno de los que de pronto más han mostrado beneficios, pero solo en un grupo selecto de pacientes. Las diferentes terapias experimentales que se han utilizado, por ejemplo, con los moduladores y también las estrategias de prevención y comportamiento que se han realizado han sido muy parecidas a las que ya se han hecho en los años previos y que necesitan reestructurarse para poder afrontar mejor esta pandemia. Y por último también reformular esas políticas para los administradores de hospitales, los gobiernos, profesionales que trabajan en UCI, también para evitar ese contagio nosocomial que tan gravemente pues, se ha presentado en esta pandemia actual. Gracias por su atención. ¿Hay preguntas? Muchas gracias Inés por esta excelente charla, muy concreta porque sabemos pues, que este tema es amplio, diverso, muy controversial y todos los días sale nueva información. Como lo dijo Inés, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Si no es así, De pronto agregar, que fue algo que me faltó decir ahorita, es muy importante que tengan en cuenta que en las guías de la AJA y todo lo de reanimación, que fue algo adicional ahorita en la parte de UCI que me faltó por decir, es que ahora se prioriza siempre la intubación de paciente cuando se va a reanimar. ¿Por qué? Porque cuando se hace las compresiones torácicas, durante la reanimación puede haber aerolización pues, de partículas y gotículas del paciente y por más de que el personal de salud tenga elementos de protección personal, eso también pues genera riesgo. Entonces sí, siempre hay que priorizar la intubación en estos casos. perfecto. Listo, si nadie tiene preguntas, acuérdense que nos pueden escribir por el correo o nos pueden escribir al Instagram. Ahí pues respondemos todas las preguntas. Esta charla se va a subir a YouTube, entonces para que la puedan ver en los próximos días. Muchas gracias a todos y buenas noches.